Bien, si tiene su Biblia en sus manos, ábrala en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Evangelio de Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Escuche usted la lectura de esta parte de las Escrituras que vamos a estar estudiando en este momento. Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Verso 1, después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id, infórmense diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, ellos se fueron, y he aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra, pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay una pregunta, hermanos, que hacen los magos cuando llegan delante de Herodes, y esta pregunta es: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Así que quiero precisamente hacer de esta pregunta el tema de la exposición de esta tarde, y sobre esta pregunta nosotros podamos observar a tres actores que vamos a ver en el texto. Primero, los magos que vienen del oriente, Herodes como uno de los actores principales, pero también el pueblo junto con los escribas y fariseos. Estos tres grupos, estos tres actores tienen tres formas diferentes de responder a la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Como hemos visto, hermanos, la mayoría de las ocasiones ocupamos estos textos simplemente como textos que son propios para la Navidad, textos que son propios para la época especial de la Navidad, donde se recuerda tradicionalmente el nacimiento del Señor Jesucristo, pero que dejan de tener un impacto, que dejan de tener una validez, un valor para nosotros como iglesia, dejan de tener un valor para nosotros como creyentes, dejan de tener una importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando Mateo incluye esta historia del nacimiento de Jesús y la visita de los magos, el propósito no es solamente darnos una época para tener fiestas o para darnos regalos, sino para informarnos que este Jesús nació siendo rey. Cabe destacar, hermanos, que de ningún otro ser humano se ha dicho lo mismo. Nadie nace siendo presidente de una nación, nadie nace siendo doctor, nadie nace siendo ingeniero, nadie nace siendo algo en particular, ni en profesión, ni en autoridad, pero de Jesús se dice que Él nació siendo rey de los judíos. Debe haber sido algo increíble la llegada de estos hombres, de estos sabios de Oriente, registrados en el texto como los magos. Estos eran personas que los científicos de su tiempo, obviamente la astronomía y la astrología estaban bastante relacionadas, pero debe ser importante e impresionante esta visita de los magos a Jerusalén por dos razones.
Número uno, por la pregunta que hacen, pero número dos, por la cantidad de gente que llega a Jerusalén. Tradicionalmente se cree que fueron 3 reyes magos que visitaron Jerusalén, pero según las escrituras, observe por ejemplo en una profecía de Isaías en el capítulo 60, que con mucha certeza se refiere al texto que tenemos aquí, hermanos. Isaías capítulo 60, verso 6. Isaías capítulo 60, verso 6. ¿Alguien de ustedes lo tiene, hermanos? ¿Puede leerlo? Con mucha probabilidad este texto se refiere a la visita de los magos cuando el Señor Jesucristo nació. Escuche usted las palabras del profeta: te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efa, todos vienen de Sabá. Te cubrirán multitud, caravanas de camellos y dromedarios. Así que aquí tenemos una referencia al nacimiento de Jesucristo, donde se indica que una gran cantidad de personas vendrían a visitar a Jesús en su nacimiento. Piense usted en Jerusalén siendo invadido, una ciudad de aquellos tiempos tranquila, con el vaivén de la rutina diaria, el comercio natural de siempre, y de repente irrumpe una cantidad enorme de camellos, de dromedarios. Los dromedarios, según algunos, son camellos jóvenes, irrumpen en medio de la ciudad. Y toda la ciudad se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Esta no era una invasión de un ejército. Son personas acaudaladas, son personas ricas que llegan a Jerusalén. Observe también lo que el Salmo número 72 nos dice sobre este tema. Salmo número 72. Verso 10, Salmo número 72, verso 10. Bien, observa usted que el texto nuevamente cita a los reyes de Tarsis, a los reyes de Sabá y de Seba, que le paguen tributo. Nos habla acerca de esta visita, exactamente, donde una cantidad impresionante de reyes, de nobles, llegan a Jerusalén para visitar, pero principalmente para adorar al rey de los judíos. Aquí sentamos el primer punto, hermanos, que queremos tratar. ¿Cuál fue la razón por la que esta enorme cantidad de personajes importantes, reyes del oriente, magos, nobles del oriente, llegan a Jerusalén? ¿Cuál es la razón? Ellos quieren saber dónde está el rey, pero ¿cuál es el propósito por el que esta cantidad impresionante de gente llega a Jerusalén? Para adorar. Exactamente. Llegan a Belén, a esa pequeña población, con un propósito. Llegan a adorarlo. Y es precisamente esto lo que va a hacer la diferencia entre estos 3 actores que vamos a ver: los sabios, los magos, los reyes de Oriente. Vamos a ver también la actitud de Herodes y del pueblo, y la actitud de los principales, los sacerdotes y escribas del pueblo. 3 grupos de personas, y ellos 3 responden de manera diferente a un mismo acontecimiento, al nacimiento del rey de los judíos. Ahora, quiero que entendamos esto, porque estas 3 reacciones muchas veces son semejantes a las reacciones que nosotros tenemos frente a la misma persona. Esto no se trata, y quiero que usted lo entienda bien, esto no se trata de cuál es su actitud hacia la iglesia o cuál es su actitud hacia el culto, sino más bien cuál es tu actitud hacia Jesucristo. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesucristo? Nosotros podemos ser
afectos a la iglesia, nos gusta la iglesia, nos gusta el culto, o podemos ser indiferentes a ella. No me gusta la iglesia, no me gusta el culto, pero independientemente de tu respuesta o de tu actitud hacia la iglesia, lo importante es tu actitud hacia Cristo. Obviamente, una persona que es indiferente a la iglesia es indiferente a Cristo. Pero puede haber personas que pueden sentir cierta afinidad hacia la iglesia y no necesariamente entender quién es Jesucristo. Observen primero esta declaración que va a ser fundamental. Jesús nació siendo Rey de los judíos. Esto hace importante que incluso desde el mismo nacimiento de Jesucristo ya se exija una respuesta de aquellos que lo conocen, ya se exija una respuesta. Por ejemplo, en el Salmo 72:11, que fue uno de los versículos que acabamos de escuchar la lectura, observamos cuál es la respuesta que se requiere ante este Jesús que ha nacido Rey de los judíos. Por ejemplo, el verso 11 dice que se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Desde el mismo momento en que Jesús nació, ya se espera una respuesta. Siendo él un bebé, el hombre ya tiene una obligación para este que ha nacido Rey de los judíos. El Salmo 72:11 nos dice que los reyes se deberían postrar delante de él y las naciones servirlo. ¿Por qué? Porque él nació siendo Rey de los judíos. Hermanos, entre paréntesis, no estamos en la época de Navidad, pero muchas veces entendemos la natividad o la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, como una invitación a darnos regalos, como una invitación a hacer intercambio de regalos o a darle regalo a nuestros hijos, o pensar que así como Jesús siendo bebé recibió regalos, así todos los niños deben recibir regalos. Esto no se trata de eso. Ninguno de nuestros hijos, ni tu hijo, ni mis hijos, nacieron siendo reyes, aunque algunos de nosotros los tratemos como es. Tú eres el rey de la casa, le dice el papá al hijo. Se equivocan. El único que nació siendo rey fue Jesucristo. Ni mis hijos ni tus hijos nacieron siendo reyes, y si los sigues tratando como reyes o los tratamos como reyes, tarde o temprano, la decepción va a ser para ti, porque el que los va a juzgar es Jesucristo, el Rey de Reyes. Nosotros nos indignamos contra alguna persona, no sé si alguien va a regañar a mis hijos. No me los regañes, son mis hijos y son mis reyes. Pero yo no sé qué le podamos decir a Jesucristo cuando Él juzgue a nuestros hijos como pecadores y los condene al infierno. ¿Qué le vamos a decir? No le digas eso a mis hijos porque ellos son mis reyes. El único que nació siendo rey es Jesucristo. Todos nosotros, todos los demás, mis hijos, tus hijos, nuestros hijos y los reyes incluso, caemos en el versículo 11 del Salmo 72, que los reyes se postren delante de Él y que las naciones los sirvan. ¿Entiende usted que si nosotros realmente consideráramos a Jesús como rey, nuestra vida familiar sería transformada por completo? Nuestros matrimonios serían transformados, nuestra relación con la sociedad sería transformada, nuestra relación, los mismos reyes y los mismos gobernantes serían transformados, porque habría una comprensión de quién es el rey y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no entendemos que el único que ha nacido siendo rey es Jesucristo y nos tratamos con esa dignidad que no nos corresponde, porque nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes de nuestro Dios, pero bajo el gobierno de el Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero cuando nosotros nos exaltamos a una posición que no nos corresponde, hermanos, sin duda alguna que atraeremos la ira de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que hemos enaltecido. ¿Cuántas veces no queremos contradecirnos? ¿Por qué? Un esposo puede decir, yo no contradigo a mi esposa porque ella es la reina de la casa y no quiero molestarla, no quiero enojarla porque ella es la reina de la casa. Pero un día, esa dignidad que mostraste a un ser humano va a ser recompensada con el castigo. Yo no quiero incomodar a mis hijos porque ellos son los reyes de mi casa. Ahora, esto nos tiene que centrar, mis amados hermanos.
Cuando Jesús nace, desde el mismo momento en que Jesús nace, Él está exigiendo con todo derecho que se le trate como la persona que es Él. Así que, ¿cuál es la actitud que mostraron estas personas frente a este acontecimiento? Ha nacido el Rey de los judíos. Observe, en el verso 2 se nos dice acerca de los magos, porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Aquí hay algo que es importantísimo. Ellos están hablando de una estrella y que esa estrella, sin duda alguna, anunciaba que este Jesús era Rey de los judíos. Ahora, la Escritura habla acerca de eso. ¿Cómo es posible que esta gente, que eran astrónomos y astrólogos, quizá observando las estrellas, observando el cielo, descubren esa estrella? Dos cosas nos deben llevar a entender. Número uno, ellos estaban esperando la aparición de esa estrella. Porque cuando la observaron, entendieron que esa era la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. En el libro de los Números, en el capítulo 24, verso 17, nos encontramos con una hermosa profecía, que es a la que probablemente está haciendo alusión Mateo el evangelista. Gracias. Observe cómo en esta profecía, en este oráculo, ¿recuerdan ustedes quién dio este oráculo? Balaam. Ahora, es interesante que estamos hablando de un oráculo que es dado por un profeta gentil, pagano, a un pueblo gentil y pagano. Yo no sé, hermanos, por lo menos aquí tenemos que incluso con una muy mínima revelación, el pueblo gentil estaba esperando el nacimiento del Rey de los judíos. Con la más mínima revelación. ¿Por qué? Porque la profecía y la profecía y los profetas pertenecen a los judíos. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. La escritura, profecía y profetas pertenecen a los judíos. Pero el pueblo gentil no tenía ninguna ventaja en ese sentido, porque todo lo que el pueblo sabía o todo lo que Dios había revelado lo había encerrado bajo el pueblo de Israel. Pero en este libro, Números 24:17 dice: lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca, surgirá o saldrá estrella de Jacob. Saldrá una estrella del pueblo de Israel, y dice, y de Israel se levantará su cetro. Observe usted cómo existe una relación. La estrella anunciaría al nacimiento del Rey. Así que es muy probable que esta profecía que Balaam habló haya pasado de generación en generación, sobre todo en los pueblos, sobre todo obviamente en los pueblos a los que habló Balaam, haya pasado de generación en generación, sobre todo en la gente entendida, en sus maestros, en la gente entendida, haya pasado esta profecía de generación en generación, y es muy probable que desde ese momento comenzaron a ver las estrellas con la esperanza de ver aquella estrella que anunciaría el nacimiento del Mesías. ¿Cuántas generaciones pasaron desde Números hasta el nacimiento de Jesús? Quiero contrastar esto con la situación de los escribas y los fariseos. Generación tras generación, siglo tras siglo, los pueblos paganos pasaban la misma historia. Saldrá estrella de Jacob, surgirá el cetro. Van a ser un rey importante en el pueblo. Y generación tras generación, siglo tras siglo, pasaba esta misma historia. Hasta que llegó el momento en que se cumplió esta profecía, y los magos de ese tiempo que vieron el cumplimiento de esta profecía
inmediatamente se desplazaron hacia el lugar donde la estrella indicaba. ¿Qué tenían ellos más aparte de esa profecía que Balaam había hablado muchos siglos atrás? Nada. No sabían nada más acerca de este rey. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, ellos estaban aferrados a una esperanza con lo poco que les había sido revelado. Y lo esperaron de generación a generación. Pero observe, aquí tenemos primero que cuando ven ellos esta estrella, ellos saben que la profecía se está cumpliendo, que es momento de dejar su lugar y avanzar hacia Jerusalén, hacia Belén, para adorar al que ha nacido rey de los judíos. Observe, cuando llegan, en el verso 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire, esto es impresionante. Los gentiles lo esperaban y los que debían estar esperándolo no lo estaban esperando. Cuando Herodes se turba, ustedes deben recordar que Herodes no es judío. Bueno, era judío asimilado, pero él no era judío natural. Él estaba ocupando un lugar, una posición que no le correspondía. Y en el verso 4 dice, habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les pregunta dónde había de nacer el Mesías. Observe, los gentiles lo esperaban, los judíos se sorprenden y los escribas y fariseos son indiferentes. Observe lo que dice en el verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos conocen la profecía. A los gentiles vieron una estrella, nosotros tenemos la revelación de los profetas. Los gentiles andan preguntando dónde ha nacido, nosotros sabemos exactamente dónde, porque los profetas no lo han dicho. El verso 5 dice, el profeta, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Si observa usted lo que encontramos en Números 24:17 y en Miqueas 5:2 es paralelo. Aunque uno habla de la estrella, el otro habla del legislador. Así que yo creo que estos estudiosos de la ley, los escribas y fariseos, conocían, desde luego que deberían conocer lo que Números 24:17, la profecía de Balaam, y sabían lo que Miqueas había dicho, entonces lo habían comparado y se daban cuenta que estaban hablando de las mismas cosas. Así que si ustedes vieron la estrella, es de lo que Miqueas habló. Él ha nacido en Belén. Pero es sorprendente, hermanos, que ninguno de estos hombres, de estos sabios, dijo, vamos con ustedes para adorar al Rey. Los gentiles lo esperan, el pueblo se sorprende y los doctos son indiferentes. Eso tiene que pasar porque tiene que pasar. Así lo dijo el profeta. ¿Qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta sorpresa? Así lo había anunciado el profeta. Hay una completa indiferencia ante el mismo evento. ¿Observa usted cómo la respuesta del hombre ante Jesucristo puede estar encontrada o podemos encontrarla en alguno de estos puntos? ¿Cómo es que tú respondes a esta gran verdad? El Rey de los judíos ha nacido. ¿Cómo es que tú respondes a él? Quizá culturalmente nos han condicionado a responder de esta manera. Qué bueno, es tiempo de villancicos, del arbolito de Navidad, de los regalos. Qué bueno, Jesús nació. Pero nuestra respuesta es superficial, emotiva. El nacimiento del Rey de los judíos exige una respuesta ante esta realidad. Vemos, hermanos, lo que se nos está enseñando, y estas tres formas diferentes de responder llevan a tres caminos, a tres acciones completamente diferentes. En el caso de los magos, de estos sabios, notamos, por ejemplo, en el verso 10 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo, entonces al ver la estrella se regocijaron con gran gozo y entrando en la casa vieron al niño con su madre. Así que estos hombres siguen la estrella, ellos reciben las instrucciones de los sabios,
de los entendidos de las Escrituras, y ellos van a Belén y la estrella les anuncia que están siguiendo el camino correcto. Cuando la estrella se detiene, dice que ellos entran. Es muy probable, hermanos, que la estrella se detuvo exactamente encima de la casa de María. Yo quiero que entendamos esto, porque algunos suponen que era el simple fenómeno de ver, por ejemplo, que a veces las estrellas caminan y cuando tú te detienes, ellas se detienen. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo que Dios hizo para guiar a los gentiles. Así que no estamos hablando de un asunto de percepciones, como cuando vemos hacia arriba y pareciera que la luna está caminando, ¿no? Con el fenómeno de las nubes, como si corriera la luna, o el sol, como si se apresurara, como si fuera corriendo. Esos son fenómenos de nuestra vista, pero sabemos que no es como nuestra vista lo está contemplando. Ellos no estaban alucinando. Realmente nos damos cuenta de que estaban siguiendo a una estrella en movimiento. Los eruditos, astrónomos, teólogos han tratado de descifrar y de decir que cuándo fue esto. Hablan de un fenómeno en el siglo XI, cuando el cometa Halley atravesó por esas partes. La mayoría no está de acuerdo con eso porque es posterior. Algunos hablan de otros acontecimientos astronómicos. Lo único que tenemos es lo que Mateo nos registra, que una estrella guió a estos hombres como cumplimiento de la profecía dada por Balaam. ¿Cómo responden ellos? Esto es, hermanos, importante. Postrándose lo adoraron. ¿Cómo respondieron estos gentiles al nacimiento de Jesús? Lo adoraron. Ahora, ¿cómo mostraron su adoración? Así. Si regresamos por favor a Isaías 60 y a Salmos 72, a las citas que mencioné en un inicio. Isaías 66. Y Salmo 72, 10 y 11. Si tiene usted las citas, puede hacerlas. Gracias. Ahora vamos al Salmo 72, 10 y 11. ¿Qué implica la adoración? Servicio. Más que servicio, que desde luego va implicado en ello, es completa rendición. Imagínense, le decía hace rato lo impresionante de esas caravanas cruzando Jerusalén para llegar a Belén. Un grupo impresionante, y cada uno de estos animales iba cargado con oro, con incienso, con mirra. Estos hombres, cuando llegan delante de aquel niño y se postran delante de él y entregan esos tesoros, creo que el mensaje es demasiado claro. Tú eres el verdadero rey y nosotros somos tus siervos. Todo nuestro tesoro te pertenece. Y es lo que está diciendo el profeta Isaías. Se le entregarán a él todos los dones, todas las riquezas se le entregarán a él porque él es el rey. Es lo que dice también el Salmo. Ahora, ¿qué implica la adoración? Rendición. Rendirle todo lo que tienes y todo lo que eres. Ahora, ¿cuál ha sido tu respuesta a esta verdad? Ha nacido el rey.
Puedes responder como los Herodes y el pueblo, con sorpresa, con extrañeza. Incluso nos damos cuenta que para Herodes el nacimiento del rey de los judíos supone un peligro a su reinado. Le recomiendo que usted lea un poco acerca de Herodes para que se dé cuenta cómo es que él llegó a consolidar su reino a través de muchos homicidios, a través de matar a mucha gente, incluso a personas muy cercanas de su familia, para mantener el poder. Así que el nacimiento de Jesús era una amenaza para el poder de Herodes. Él responde con mentiras, con donde vayan, investiguen y me avisan para que también vaya y lo adore. Las intenciones de Herodes no es adorar a este rey de los judíos, es asesinarlo. Los escribas con indiferencia. No conozco lo que la escritura dice. Él ha de nacer en tal lugar, pero no hay una rendición de ellos. Ellos no se rinden delante de él. Sin embargo, estos gentiles se rinden delante de él. ¿Cuál ha sido tu respuesta a esta gran verdad? Ha nacido el rey. ¿Has rendido tu vida al Señor? Ahora, yo no le estoy hablando de ofrendas. No le estoy diciendo, Jesús está aquí, traiga sus ofrendas y deposítelas ahí. No estoy hablando de eso. Sino de que tú pienses realmente, ¿has rendido tu vida al Señor? Cuando estos hombres llegan, eso que le están ofreciendo es tan solo el símbolo de lo que ellos están diciendo. Esto es el símbolo de que te estamos entregando nuestros reinos, nuestra riqueza, toda te pertenece. Esto tan solo es el símbolo de aquella gran verdad. La pregunta que repito, ¿cuál ha sido tu respuesta ante esta gran verdad? Ha nacido el rey de los judíos. Tú puedes actuar con indiferencia y decir, ya lo sé, me han contado esa historia desde que yo nací en la iglesia cristiana y desde que voy al templo me han dicho esa historia, así que ya la sé. Bueno, los escribas y los fariseos la sabían también, pero nunca se rindieron. Así que tú puedes actuar con esa seguridad de que esas cosas tantas veces las he escuchado, tantas veces las he oído, ya sé que nació, ya sé, cada año lo recordamos. O puedes sentirte amenazado como Herodes. Es decir, hay tantas cosas que son mías, que me gusta hacer, que me gusta tener, y Jesús exige que renuncie a ellas. Él es una amenaza para mi vida, para mi sentido. Muchos desprecian el Evangelio porque el Evangelio es una amenaza para su vida, porque el Evangelio no demanda un poco de ti, el Evangelio exige que rindas tu vida delante de aquel que ha nacido como rey. La rendición implica algo más, hermanos, que el decir, el cantar cantos de adoración, como a veces la iglesia lo entiende. Vamos a adorar un momento al Señor, vamos a cantar cantos de adoración. No, eso no es adoración. La adoración implica una rendición completa y total de tu vida. Es una entrega de lo que eres, es una entrega de lo que posees. Es decir, el rey de los judíos ha nacido y él debe gobernar mi vida. Observe lo que dice ahí, regresando nuevamente a Números 24:17, debemos entender con claridad lo que implica que Jesús sea rey. Perdón, quiero llevar a Génesis 49. Génesis 49. Verso 10. ¿Qué implica que Jesús sea rey? Observe las últimas palabras de la profecía de Jacob sobre sus hijos, particularmente sobre Judá, que es de quien está hablando. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que llegue Silo y sea suya la obediencia de los pueblos. ¿Qué implica que Jesús sea rey? Obediencia.
Eso es adoración, obediencia. Debemos entender, mis hermanos, que cuando Jesús nace, Él nace para ser rey, es decir, Él nace para exigir que todos los pueblos le adoren, que todos los pueblos lo obedezcan. Salmo número 2. Salmo número 2. Así que tenemos dos palabras. Él es el rey y Él como rey es un legislador, es decir, Él establece las leyes y Él espera que los hombres le obedezcan. Salmo número 2. Voy a comenzar la lectura a partir del verso 6 del Salmo número 2 para... Note usted que estamos hablando del mismo tema, estamos hablando sobre el rey mesiánico y el Salmo número 2 habla precisamente sobre este rey ungido o rey Mesías. Verso 6, yo mismo he ungido a mi rey y sobre Sión mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿A quién se le prometen las naciones de la tierra? A Jesús. Ahora, el hecho de que hayan venido estos magos de Oriente es apenas un anticipo de que esto estaba por cumplirse. Las naciones estaban viniendo a Jesús porque Dios había dicho, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro y los desmenuzarás como vasija de alfarero. Dígame, ¿de qué manera se habla sobre el reinado de Jesús? ¿De un reinado débil? A veces hablamos del rey Jesús como un rey débil. El Señor te pide. Yo he escuchado palabras como, Jesús, Dios es un caballero. Él nunca te va a obligar a hacer algo que no quieres. No, Dios no es un caballero, Él es el rey. Y el rey exige obediencia. No rebajemos su título. Él no tiene la dignidad de un caballero. Él no es un caballero. Él es el rey de reyes. Así que la Escritura nos dice, Él gobernará, los quebrantará con el cetro de hierro y los desmenuzará como vasijas de alfarero. Verso 10, ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Cómo actuaron esos reyes de Oriente que vinieron a adorar al Mesías? Actuaron sabiamente, porque sabían que Él era el único. Y que ellos como reyes debían su obediencia completa a Él. Verso 11. Servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. Observe el verso 12. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. ¿Qué exige Dios? ¿Qué exige este rey mesiánico del hombre? Obediencia, rendición. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esta verdad? ¿Verdad que podemos venir a la congregación, podemos cantar y aún así no estar adorando? Es decir, no estar obedeciendo. Le hacía, bueno, esta pregunta la he hecho en muchos lugares y creo que incluso a ustedes les he preguntado en algunas ocasiones. ¿Cómo saben que realmente están obedeciendo a Dios? Comenzamos con una pregunta muy sencilla. Los 10 mandamientos. La idea de que, no. Pablo dijo, no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Piensan que eso significa, ¿para qué aprenderse los 10 mandamientos? No entienden del tipo de ley que estaba hablando el apóstol Pablo. No entienden que Pablo no se refiere a los 10 mandamientos, ni no se refiere a ninguna parte del Antiguo Testamento, sino a otro tipo de ley. Pero muchos piensan, estudiar y aprender y vivir bajo los 10 mandamientos es religiosidad, cuando la Escritura nos dice que es precisamente una muestra de nuestra obediencia. No somos salvos por obedecer los 10 mandamientos, pero una vez salvos, tenemos que obedecer al que es Rey. No venimos a la iglesia, hermanos,
No venimos a la iglesia a adorar a Dios en el sentido de dar cantos solamente. Venimos a la iglesia porque creemos que Él es el Rey de los judíos y el Rey de las naciones y Él exige obediencia. Y venimos para aprender su palabra y después vivirla todos los días. Concluyo repitiendo la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta a esta verdad? Ha nacido el Rey de los judíos. Quiero solamente resaltar que el pueblo que pensaba conocerlo, usted notó, ni lo esperaba, y si lo sabía, el pueblo que pensaba conocerlo, ni lo esperaba, y los que lo sabían, no les importaba. No sea que usted y yo como creyentes estemos en una de esas dos situaciones. Y lo esperamos y no nos. Seamos como estos hombres que vinieron a entregar toda su vida, todo lo que tenían. Se postraron. Este que nació Rey de los judíos exige todo, absolutamente todo. Por eso es que nos damos cuenta en el libro de los Hechos, encontramos frases como que todas las casas, cuando una persona se convertía al Evangelio o a Cristo, toda la casa era puesta bajo el señorío de Jesucristo. No importaba si los hijos no tenían la misma fe, el hecho era que el Padre había llegado a esa fe y entonces Jesús exigía que toda esa casa fuera puesta bajo la autoridad de Jesucristo. Nosotros no nos regimos por, bueno, mis hijos decidirán lo que ellos quieran ser, si quieren seguir siendo cristianos o quieren ser musulmanes, budistas, ellos decidirán. Si yo estoy bajo la autoridad de Cristo, toda mi casa le pertenece. Yo no puedo complacer a mis hijos y deshonrar al que es mi rey. Yo no puedo decir, es que como le digo a mis hijos que no hagan esto, se van a enojar. Cuando mi vida está bajo la autoridad del Rey de los judíos, Jesús. Ahora, ¿recuerda usted las últimas partes del Salmo número 2? Dice, adórenlo porque de repente se inflama su ira. Se inflama su ira. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se enoje el Rey de Reyes o que se enojen sus hijos, su esposa, su esposo, el familiar que es incrédulo? ¿A qué ira le tiene usted mayor temor? Muchos le tienen mayor temor a sus hijos, ¿no es cierto? Es que mis hijos se van a enojar. Es que mi familia que no es creyente se va a enojar. Bien, si crees que la ira de Jesús es menor, entonces honra a todos, deshonra. ¿Cómo vas a responder eso? ¿O adoras, o eres indiferente, o amenaza en su rostro?